Buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más acompañándoles a través de esta cápsula bíblica, compartiendo la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias a todos los que están compartiendo las cápsulas en sus redes sociales. Recibo muchos comentarios de personas que están siendo bendecidas a través de estas cápsulas y esperamos que sigamos compartiendo la palabra del Señor. Es una herramienta que tenemos a nuestro alcance. Solamente es compartir esta cápsula ahorita al finalizar de escucharla, dale compartir y compártela en tu Facebook, en tu WhatsApp, en cualquier lugar donde tengas una red social que puedas compartir este audio, y que el Señor te dé la sabiduría también de a quién compartirlo, ¿no? Vamos hoy a estar leyendo el Salmo 78, versículo 1 al 8. Salmo 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. La lectura de nuestro pan diario para el día de hoy se titula Ilustrar las Escrituras. Diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Los azulejos decorativos azules y blancos que suelen encontrarse en las casas holandesas representan escenas familiares de los Países Bajos, paisajes hermosos, molinos pintorescos y personas trabajando y jugando. En el siglo XIX, Charles Dickens escribió en su libro Cuento de Navidad cómo se usaban estos cerámicos para ilustrar las escrituras. Describió una antigua chimenea construida por un holandés y revestida con estos mosaicos. Había Caínes y Abeles, hijas de faraones, reinas de Sabá y apóstoles partiendo en barcos. Muchas casas usaban esos mosaicos como una herramienta didáctica para compartir historias de la Biblia. Aprendían sobre el carácter de Dios, su justicia, compasión y misericordia. Las verdades de la Biblia siguen siendo relevantes hoy. El Salmo 78 nos anima a enseñar las cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Sigue instruyéndonos a contar a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Con la ayuda de Dios podemos encontrar maneras creativas y eficaces de ilustrar las verdades de la Escritura a cada generación para glorificar y honrar a Dios. Preguntas: ¿qué recursos te han resultado eficaces para ilustrar las verdades de la Biblia a alguien que está empezando a conocer la Escritura? ¿Quién tiene que conocer los hechos portentosos del Señor? Este es un tema que nos atañe a todos, o sea, nos toca a todos, nos involucra a todos. Para hacer más sencilla mi expresión, ilustrar las Escrituras es una gran responsabilidad que tenemos. A veces nosotros pensamos, por el hecho de conocer 2, 3, 4, 5 porciones de la Escritura, que todas las personas conocen la Biblia. Pero te voy a decir algo que te puede sorprender. Hay personas seguramente cerca de ti que jamás han leído la Biblia. Seguramente saben qué es, seguramente han oído hablar de la Biblia, pero jamás la han leído, no tienen ni la más mínima
referencia de lo que allí está escrito. Eso puede pasar y podemos encontrar personas en esa situación. Ahora, no podemos pretender nosotros que por el hecho de nosotros conocerla, podemos hablar con cualquier persona con toda tranquilidad y hablar de versículos bíblicos y decirle muchas citas bíblicas y esperar que esa persona nos esté entendiendo y nos esté comprendiendo. Tenemos que tener misericordia también cuando compartimos el Evangelio y entender que esas personas que no conocen la Escritura, que nunca han tenido la experiencia de leer la Biblia, pues necesitan comprenderla y entenderla. Por eso es importante que nosotros ilustremos las Escrituras. Y cuando estamos hablando de ilustrar las Escrituras es tener la capacidad de compartir la Biblia con otras personas de una manera que la puedan entender. De hecho, hay muchos versículos, hay muchas palabras que nosotros no entendemos cuando leemos la Biblia. Hoy les estaba leyendo yo aquí en este Salmo 78, versículos 1 al 8, en la Reina Valera, que es una versión de la Biblia muy conocida, es la que más usamos, digamos, de habla hispana. Es una versión de la Biblia que se tradujo de los originales, digamos, al castellano hace un poco más de 500 años por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero el lenguaje en el que ellos hablaban era un lenguaje español, era un lenguaje castellano de hace más de 500 años. Entonces, cuando a ti te dicen, por ejemplo, este versículo, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Entonces muchos de nosotros ni siquiera entendemos la palabra contumaz. Si quizás nosotros no entendemos esa palabra, ¿cómo esperamos que otras personas que nunca han leído la Biblia la puedan entender? Entonces buscamos alternativas, buscamos otras versiones de la Biblia, que es la misma Biblia, solamente que han actualizado algunas palabras, las han puesto en un lenguaje mucho más contemporáneo que podamos entender. Entonces existen muchas versiones. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo lo dice de esta manera: así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos, tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Este versículo es mucho más entendible para una persona que nunca ha leído la Biblia, es decir, son palabras que ellos conocen, rebeldes, malvados, son palabras que entienden. Entonces, tenemos que comenzar primero actuando con misericordia. Cuando nosotros estamos compartiendo la Biblia, tenemos que buscar las herramientas adecuadas para que las personas que nos escuchan puedan entender la Biblia también, puedan comprender lo que allí está escrito. Tenemos que nosotros mismos hacer ese trabajo de investigación un poco, de conocer un poco los contextos en los que se desarrollan las historias, quiénes eran los personajes que participaban de esa historia que estamos leyendo, en dónde se desarrolló, hacer un poquito de trabajo investigativo, algo básico, no tiene que ser algo muy complicado, pero sí tener un poquito más de información de esa porción, de ese versículo, para poder compartir con otras personas. Esto es, por supuesto, si tenemos el tiempo para hacerlo. Si no lo tenemos, pues lo mejor es hablarle a las personas de nuestra experiencia. A veces nosotros queremos compartir el Evangelio con la cajera del banco, con la persona que nos atiende en la tienda, y es una conversación que se va a limitar a 2, 3, 4 minutos mientras nos están atendiendo. Pues no podemos abrir la Biblia y leerle todo el Salmo 119 o leerle Corintios o Hebreos o Apocalipsis, porque no vamos a lograr el propósito. Entonces lo mejor que podemos hacer es compartir un poco de nuestra experiencia, de cómo nosotros, al conocer de Jesús, al leer la Biblia, pues nuestra vida ha cambiado y hemos podido crecer y hemos podido tener una mejores emociones. Bueno, qué sé yo, es un pequeño testimonio personal. Ya si la persona te muestra interés o algo, tú le puedes dar tu teléfono, le puedes dar los datos de la iglesia donde te congregas o de algún estudio bíblico que conozcas. Pero ilustrar las escrituras es muy importante. Ahora, también vamos a hablar de ilustrar las escrituras a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Es un mandato de Dios. Este mandato Dios lo da al pueblo de Israel para que las familias tengan esa información de primera mano a través de una tradición oral que ha pasado hasta el día de hoy, y que Dios dio la orden al pueblo de Israel para que hablaran a sus hijos de las obras de Dios y sus hijos a sus hijos, y así generación tras generación.
que no olvidaran. Y en algún momento, cuando no se cumplió eso, esa generación siguiente ya no conocía a Dios y se perdió y se pervirtió. Cuando Josué logra llegar a la tierra prometida y muere Josué y muere toda su generación, esa generación siguiente no conocían a Dios. Entonces vivieron en desobediencia, en pecado, en desorden, y sufrió mucho el pueblo de Israel precisamente por no conocer a Dios, porque se dejó esta tradición oral, porque no se estaba ilustrando las escrituras a nuestras generaciones. Es nuestra responsabilidad ilustrar las escrituras a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestros sobrinos, a las generaciones que vienen. O si estamos sirviendo en la congregación, pues ilustrar las escrituras a todos nuestros hermanos en Cristo, en la medida en que nosotros también vamos aprendiendo. ¿A qué nos está invitando el Señor hoy? Dice, ¿qué recursos, en las preguntas, qué recursos te han resultado eficaces para ilustrar las verdades de la Biblia a alguien que está empezando a conocer la Escritura? Bueno, en la mayoría de los casos, nosotros también estuvimos en esa situación. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos que a nosotros nos funcionaron? ¿Cómo pudimos nosotros comprender más la Biblia? Entonces usted me dirá, bueno, hermano Camilo, pues yo iba a un estudio bíblico cerca de mi casa. Bueno, recomendemos eso a otras personas. Ah, no, pues yo escuchaba un programa de radio donde enseñaban la Biblia. Bueno, pues también hagámoslo. Hoy tenemos muchas alternativas digitales como poder aprender la Escritura. Podemos descargar aplicaciones de la Biblia con estudios bíblicos. Podemos compartir esta cápsula, por ejemplo, que es un recurso en el que ya estamos explicando un poco la Biblia y teniendo una ilustración de las Escrituras. Hay muchos recursos. Lo importante es que tengamos nosotros el deseo en nuestro corazón, que tengamos misericordia cuando compartimos la palabra también con otra persona y que nosotros podamos entender que esto es un compromiso con Dios y una responsabilidad delante de Él, ilustrar las Escrituras y que muchas más personas puedan conocer este maravilloso amor de Jesús a través de ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, misericordia y amor. Gracias porque un día como hoy muchos de nosotros estuvimos en los servicios, estuvimos escuchando tu palabra de manera presencial o virtual, pero hoy tuvimos la oportunidad y el privilegio de escuchar las Escrituras, que alguien más ilustrara las Escrituras para nosotros. Ayúdanos a nosotros también para que podamos ilustrar las Escrituras a otros de la mejor manera. Danos la creatividad, danos la inteligencia, danos las capacidades necesarias para poder ilustrar las Escrituras a otras personas que lo necesitan. Y muéstranos a cada uno de nosotros cómo ilustrar lo que hemos aprendido de la Biblia, de las Escrituras, para que otros conozcan tus maravillas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.